los aspectos más importantes de los cambios asociados con el envejecimiento y básicamente las formas de presentación de enfermedades en el adulto mayor. Ya hemos revisado seguramente también con sus profesores los conceptos de transición demográfica, se van a ver con mayor detalle en una clase. Las cifras que se han podido recabar del envejecimiento demográfico en diferentes partes del mundo que nos muestran que esa es una realidad, que a su vez va acompañada de un proceso de transición epidemiológica, que es lo que nosotros como médicos vemos en el día a día. Como consecuencia de estos cambios, la esperanza de vida al nacer en el país está aumentando, ya superó los 75 años, va a seguir aumentando. El porcentaje de los adultos mayores también, actualmente ya estamos en un 13%, 12, 13% de toda la población es mayor de 60 años. Y esto nos encamina pues a una realidad diferente, una realidad que vamos a ver en el momento de trabajar con los pacientes. Estamos acostumbrándonos o debemos acostumbrarnos a ver una mayor cantidad de adultos mayores en la práctica médica cotidiana. Por lo tanto, los servicios tienen que adaptarse a esta nueva realidad, tratar de brindar una atención de calidad, pero también que sea pues una atención dirigida a resolver estos problemas de los pacientes mayores. Como ya han podido apreciar, son problemas generalmente con un origen biopsicosocial. Esto se traduce o viene a ser la consecuencia del proceso de envejecimiento, que es definido como una disminución en las capacidades homeostáticas de la persona. Esta mayor vulnerabilidad del paciente mayor se pone a prueba en circunstancias muy variadas. No hay una manera exacta de definir envejecimiento, es un proceso biológico constante, progresivo, inexorable, deleterio sí porque implica pérdidas funcionales. Es un proceso heterogéneo porque se caracteriza por una gran variabilidad, no existe un patrón de oro, un gol estándar de cómo se envejece. Y el proceso es de carácter universal porque afecta a todas las especies biológicas, todos los seres vivientes. La mayor parte de los pacientes tienen un envejecimiento usual con alguna pequeña limitación funcional. Un grupo de pacientes, que es lo que vemos nosotros en la práctica, en los servicios de salud, tienen un envejecimiento patológico, con enfermedades, riesgo de fragilidad y o discapacidad, una disminución en la expectativa de vida. Y un grupo de pacientes desarrolla el envejecimiento exitoso, productivo o activo, que es un concepto que lo vamos a ver en una clase más adelante. Sobre el envejecimiento también se ha escrito bastante, no existe una teoría unificada, una sola teoría que explique todos los cambios que se ven en los seres vivientes. Al momento actual se conceptualiza que el envejecimiento es multifactorial, existiendo teorías tanto intrínsecas que dependen del organismo, del propio organismo, de la célula en general, y teorías extrínsecas que dependen de la influencia del medio ambiente, los estilos de vida, que van a provocar diferentes tipos de daño a nivel de la célula, acortando la duración de la vida, primero a nivel celular y después a nivel del cuerpo. Por otra parte, las modificaciones en los diferentes órganos y aparatos y funciones conllevan esta disminución en la capacidad homeostática, por ejemplo, a nivel cardiovascular, pulmonar, renal, hepático. Se han visto una serie de modificaciones a nivel cardiovascular, una disminución del gasto cardíaco, sobre todo durante esfuerzo, menor flujo coronario, rigidez del tórax, menor elasticidad pulmonar, disminución en la función renal, en todos sus aspectos, disminución en la función hepática, especialmente reacciones de óxido-reducción, disminución de la inmunidad, lo cual conlleva una menor reserva funcional y mayor vulnerabilidad del paciente mayor. ¿En qué circunstancias se pone a prueba? A veces en circunstancias basales no se nota, no se hace evidente, pero ¿cuándo se nota? Cuando el paciente enferma. Si es un paciente que sufre, por ejemplo, una caída, una fractura, inmovilidad prolongada, si es un paciente que sufre un sangrado digestivo o es un paciente con una infección grave, ahí vamos a encontrar que esta vulnerabilidad se manifiesta o incluso farmacodinámicamente son mucho más sensibles al efecto de los medicamentos.
Entonces, los principios generales que nos van a guiar son: primero, no existe un patrón de oro o una regla de cómo envejecer. Hacemos mal cuando tomamos decisiones en base a la edad biológica, perdón, a la edad cronológica de los pacientes. La edad cronológica, lo que dice el DNI, la partida de nacimiento de un paciente, no debe ser el criterio para la toma de decisiones, sino más bien su estado funcional. Cualquier disminución brusca en la función de un órgano o aparato siempre debe ser considerado como consecuencia de una enfermedad oculta o manifiesta. El envejecimiento normal puede ser atenuado de alguna forma modificando factores de riesgo, y el envejecimiento saludable no es una utopía. Podemos nosotros mejorar la expectativa de vida de las personas, alcanzar un buen estado funcional si intervenimos de una manera temprana, efectiva, modificando estilos de vida y detectando y tratando adecuadamente las enfermedades. Si un paciente no tiene enfermedades, no debería haber discapacidad. La discapacidad en geriatría se conceptualiza como consecuencia de las enfermedades. No hay discapacidad por envejecimiento. Generalmente, cuando un paciente enferma, el inicio de una enfermedad afecta el órgano o aparato más vulnerable, y en geriatría son tres las áreas vulnerables: el control de los esfínteres, el estado mental y la movilidad. Por eso, cuando ustedes ven un paciente mayor enfermo, casi siempre presenta incontinencia urinaria y o fecal, presenta delirium, caídas o síndrome de inmovilidad. Las enfermedades suelen presentarse en un estadio precoz también. La polipatología es la regla. El tratamiento de múltiples problemas da lugar a una mejoría global. Eso es lo que se ve, por ejemplo, en un paciente con dismovilismo, un paciente con caídas, con úlceras por presión o incluso con demencia. Muchos hallazgos patológicos en el adulto no lo son en el adulto mayor. Tenemos que revisar la semiología porque los cambios semiológicos son importantes, hay que conocerlos. La presentación de las enfermedades en los pacientes geriátricos no es la misma. Es una presentación distinta a lo que habitualmente hemos leído en los textos de medicina interna del adulto. Y siempre habrá la posibilidad para el tratamiento y la prevención en este grupo de enfermos. Las modificaciones de los síntomas referidos a los pacientes, en los pacientes mayores son varias, ¿no? En primer lugar, hemos mencionado los síntomas que pueden ser pobres, larvados. Con frecuencia no existe un síntoma guía o principal, debido a que los pacientes tienen múltiples patologías. Por lo tanto, los síntomas se deben a múltiples patologías, no solamente a una. Hacer unidad clínica en ese sentido no siempre es fácil. Los pacientes pueden achacar los problemas a la vejez, pueden subestimarlos, los pueden infravalorar, y eso traer problemas al momento de hacer la historia. La historia tiene que ser amplia, tiene que ser abierta, y sobre todo el médico tiene que buscar la información. Nunca esperemos que el paciente venga con un diagnóstico en la mano. Es el médico el que hace el diagnóstico. Pueden olvidar los síntomas. Es bastante frecuente la presencia de deterioro cognitivo, incluso demencia. Pueden presentar cuadros atípicos de enfermedades frecuentes. Pueden presentar alteraciones del estado mental y también de las funciones vitales en enfermedades severas. Estas presentaciones atípicas tienen diferentes motivos. Primero, los cambios producidos por el envejecimiento. Algunos ejemplos son la menor frecuencia de fiebre y leucocitosis en pacientes que tienen una infección severa, o la ausencia de signos meningios en pacientes que tienen meningitis. Efectos de la pluripatología. Algunas patologías pueden modificar la presentación de una enfermedad, como por ejemplo la anemia severa, que en pacientes con enfermedad coronaria silente podría desencadenar cuadros de angina de pecho, síncope, confusión, caídas, mareo o vértigo. Las actitudes de los pacientes mayores también, en muchos casos hemos mencionado, pueden retrasar la búsqueda de ayuda. Los familiares también juegan un rol importante, y en otras situaciones los pacientes más bien pueden sobreestimar sus molestias y acudir a diferentes especialidades, cuando muchas veces el caso está relacionado a trastornos ansiosos depresivos.
Existen dificultades en algunas situaciones para obtener datos de la historia clínica en pacientes que no escuchan, que no ven bien, pacientes que tienen deterioro cognitivo. Los médicos y los cuidadores no siempre están adecuadamente preparados, capacitados para poder abordar esta realidad. La exploración física puede sufrir variaciones o modificaciones en función del estado funcional de un paciente. Si es un paciente con una pobre movilidad, habrá que cambiar el orden por el cual se le examina. Muchas veces tenemos que examinar por sectores. No siempre es fácil evaluar pacientes con deterioro de la movilidad o pacientes con agitación psicomotriz, pacientes que a veces están en una situación de pobreza social o abandono social. No siempre va a ser posible hacer un examen clínico completo. Finalmente, las pruebas complementarias que en estos tiempos pues se piden a veces sin ninguna razón o sin ninguna idea. Piensan muchos colegas que las pruebas complementarias son las que hacen el diagnóstico y han olvidado completamente hacer una buena historia clínica. Y finalmente, las pruebas complementarias en exceso o sin ninguna justificación van a simplemente engrosar el expediente del paciente y van a provocar mayor confusión. Esto no es recomendable. En otros casos, existen pruebas que son difíciles de ejecutar. Hay pruebas que se prestan también a discriminación o viejismo, sobre todo las pruebas invasivas. En muchas especialidades no quieren hacer las pruebas a los pacientes mayores. Y también en otros casos hay procedimientos un poco más complicados que requieren preparación, como por ejemplo una colonoscopía, una resonancia magnética con sedación o una tomografía. Y son situaciones que son a veces especiales de manejar y se requiere un poco de destreza y conocimiento. Ejemplos de presentación atípica en pacientes mayores existen innumerables, ¿no? Están publicados en todos los textos, las revistas. La idea de las clases no es agotar los temas porque es imposible agotarlos en 30 minutos. Ustedes tienen que complementar con la lectura, evidentemente. Pero acá están los ejemplos más conocidos. El infarto de miocardio sin dolor, más bien con síncope o disnea. Isquemia miocárdica silente es más frecuente en adultos mayores. Abdomen agudo sin dolor localizado, no siempre con signo de rebote, a veces es un dolor difuso, mal definido. Infecciones graves sin fiebre y leucocitosis. Neumonías que no siempre se acompañan de tos ni fiebre, solamente con dificultad respiratoria o dolor torácico, confusión también. Diabetes mellitus sin triada clásica de polidipsia, polifagia, poliuria. La cetoacidosis es extremadamente rara, no es frecuente. Lo usual es encontrar en este grupo etario pacientes de tipo 2, diabetes no insulino requiriente y en otros casos formas mixtas. Meningitis con trastorno de conciencia y sin signos meningios, a veces erróneamente catalogadas como pacientes con accidente cerebrovascular, lo cual también es un error. La mayor parte de trastornos de sensorio no son debidos a causas vasculares. En el caso de las enfermedades tiroideas, tanto el hipo como el hipertiroidismo tienen presentación atípica. Los pacientes con hipotiroidismo pueden tener síntomas y signos atribuidos al proceso de envejecimiento, por ejemplo, caídas de cabello, estreñimiento, intolerancia al frío, piel seca, cansancio, hipersomnia, etcétera, distrofias de uñas, etcétera. En el caso de los hipertiroideos, más bien los síntomas son habitualmente pocos, son muy escasos, a veces no hay mucho síntoma. La enfermedad de Graves en estos pacientes es rara, es extremadamente rara en geriatría. La mayor parte de pacientes tienen bocio tóxico nodular y prevalecen síntomas generales, manifestaciones cardiovasculares como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, soplo sistólico multifocal y también fibrilación auricular. Son manifestaciones comunes. Y en el caso de las manifestaciones cognitivas, podemos encontrar deterioro cognitivo crónico. Arritmias cardíacas, tanto taqui como bradiarritmias transitorias, provocando bajo gasto cardíaco, se traducen en caídas, vértigo, lipotimia, síncope o mareo. La depresión en pacientes adultos mayores habitualmente tiene casi siempre un componente cognitivo, déficit de atención, de memoria reciente, insomnio, ansiedad, somatización. Y en el caso de las infecciones urinarias,
Las infecciones urinarias altas no siempre van con síntomas urinarios bajos. Más bien los pacientes presentan dolor abdominal, vómitos, náuseas, delirio y deshidratación severa. La forma de presentación de las enfermedades en los pacientes adultos mayores casi siempre es como los denominados síndromes geriátricos. Eso es lo habitual. O sea, nosotros tenemos en la hoja de diagnósticos que anotar la lista de problemas y la lista implica diagnosticar síndromes geriátricos. Cada uno de estos síndromes que ustedes ven en la diapositiva puede tener una o diferentes causas. Algunos de estos síndromes son secundarios a otro síndrome. Por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene prostatismo puede presentar caídas con mayor frecuencia porque se levanta a misionar por la noche. Un paciente que tiene demencia puede tener un alto riesgo de desarrollar delirium ante una infección sobreagregada. Estos síndromes geriátricos son una contribución de la especialidad al estudio del adulto mayor. Son una larga lista, cada cierto tiempo se actualiza. Dentro de ellos se consideran las demencias, el delirio o delirium, la incontinencia urinaria y fecal, la depresión, las úlceras de presión o por presión, que es el término correcto, la inmovilidad, el prostatismo, los trastornos del sueño, la polifarmacia, el síncope, el vértigo y los mareos, la hipotensión ortostática, las caídas, la constipación, la deprivación neurosensorial, la fragilidad, la iatrogenia y la disfunción sexual. De estos síndromes geriátricos, probablemente al que se le ha dado mucha importancia en los últimos años es el síndrome de fragilidad. Sin embargo, no toda la geriatría es fragilidad, ¿no? Ese es un síndrome capital porque el ser frágil implica un alto riesgo de discapacidad y es probable que los frágiles tengan muchos síndromes geriátricos, o sea, sería una especie de síndrome que aglutina o que define un grupo de pacientes con una alta prevalencia de síndromes geriátricos. Pero repito, no todos los adultos mayores tienen fragilidad. ¿Cuál es el problema? Que las historias clínicas tradicionales, las historias clínicas típicas de los servicios de medicina interna, no recogen el diagnóstico de los síndromes geriátricos. Es más, evidentemente, eso tiene muchos motivos, sobre todo motivo formativo, ¿no? El médico internista no ha sido formado en geriatría, su manejo en medicina interna, algo que hemos discutido con mi grupo de prácticas, las diferencias con la geriatría en medicina interna. El manejo habitualmente está centrado en el motivo de consulta, en consulta externa, y en pacientes hospitalizados se centra en el motivo de hospitalización. En geriatría nosotros hacemos una evaluación integral y detectamos problemas no reportados. Otra de las cosas que priorizamos es la prevención y el manejo temprano de la discapacidad. Nos preocupamos del estado funcional del paciente, más allá de curar o estabilizar la enfermedad. En tercer lugar, la valoración geriátrica es multidimensional. En cuarto lugar, se utiliza una herramienta diagnóstica llamada VGI, valoración geriátrica integral, que es la que permite la elaboración de esta lista de problemas e incluir los síndromes geriátricos en los problemas del paciente. Por otro lado, el trabajo en equipo multidisciplinario, los niveles de atención y el gran impulso que se le da a la atención domiciliaria también son aportes de la geriatría. Respecto a la prevalencia de los síndromes geriátricos, es elevada. Lo que sucede es que nosotros no hacemos diagnósticos de síndromes geriátricos, son pasados por alto. Todos los estudios, este es un estudio nacional que se publicó ya hace algunos años, evidencian que la prevalencia de síndromes geriátricos es elevada en población mayor. Pueden también revisar la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Tenemos un artículo publicado el año pasado sobre delirium y factores asociados a mortalidad en adultos mayores hospitalizados en un servicio de medicina interna. Revísenlo. Hemos aplicado BGI en 360 pacientes con resultados muy parecidos a los obtenidos por el grupo de Varela. Las enfermedades entonces no solamente provocan riesgo de mortalidad,
no solamente provocan acortamiento de la duración de la vida, no solo provocan estancia prolongada en el hospital, sino también producen deterioro funcional. Cada hospitalización que un paciente tiene siempre conlleva al menos un cierto grado o mayor grado de pérdida funcional. Y el deterioro funcional es un factor pronóstico. El paciente que funcionalmente no está bien, que es un paciente dependiente, ese es un paciente que se complica más. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los medicamentos. En cuanto al uso de medicamentos, los medicamentos a veces se utilizan de manera inapropiada, más que el número de fármacos. Es importante recabar digamos, la coherencia en cuanto al diagnóstico y la prescripción, que sea una prescripción justificada, ¿no? Apropiada a la condición del enfermo, porque los medicamentos también pueden provocar reacciones adversas. Y esas reacciones adversas se traducen en muchos casos en nuevos síntomas y signos que erróneamente interpretados van a conllevar diagnóstico de nuevas enfermedades. Ejemplos hay, bueno, innumerables, ¿no? Ejemplo clásico es pues, el paciente que tiene estreñimiento y está tomando medicamentos anticolinérgicos para el dolor y esto le provoca una pseudodiarrea, una impactación fecal, una pseudodiarrea y el médico le prescribe antidiarreicos. Otro ejemplo típico es el aumento de la dosis de los antihipertensivos en pacientes que toman AINES, pacientes con mialgias que están recibiendo AINES también de manera inapropiada o también reciben opioides. Justamente hace 2 o 3 días, sábado, tuve un paciente una señora que estaba tomando levotiroxina en el hospital y es un medicamento que en el caso de ella es un medicamento genérico, pero no había tenido una buena respuesta al parecer, tenía un TSH en 40 y un T4 libre en 0.4, ¿no? Entonces, la señora venía por dolores, dolor difuso de extremidades, de rodillas, no lo definía muy bien, tenía osteoartrosis, pero si tiene osteoartrosis no significa que el dolor necesariamente sea por ese motivo, ¿no? Entonces, el médico que anteriormente la había visto, no había revisado, no entiendo, no había revisado bien y le había vuelto a reiniciar el tratamiento con T4, con levotiroxina, pero le había añadido tramadol. Y en realidad lo que la señora tenía eran mialgias. Mialgias provocadas por este medicamento, por la falta de tratamiento del hipotiroidismo. Era un hipotiroidismo muy mal controlado y lo que tenía que hacerse utilizar una levotiroxina de calidad. Entonces lo que he hecho, le he cambiado la prescripción y le dejé una levotiroxina de marca para poder controlar mejor su estatus de hipotiroidismo grave que presenta. Muchas causas pueden conducirnos a un síndrome geriátrico. Bueno, ejemplo es una úlcera por presión. Paciente con úlcera por presión desarrolla la úlcera porque tiene dismovilidad, porque tiene anemia, porque tiene diabetes, porque es un paciente que tiene hipertensión, porque está desnutrido, tiene hipolinemia, porque es un paciente con una enfermedad de base, de fondo, que no permite que se mueva, una fractura de cadera, una secuela de un accidente cerebrovascular, un traumatismo ventromedular o una obesidad grave, van a provocar la aparición de la UPP o úlcera por presión. En otras situaciones, una enfermedad puede provocar o ser causa de varios síndromes geriátricos. Ejemplo, podría ser la diabetes, un ejemplo típico, ¿no? Paciente diabético puede tener catarata, retinopatía diabética y esto producir síndrome de deprivación neurosensorial visual. Podría ser que presente hipoglicemia o hiperglicemia y provocar delirium, o tener hipotensión ortostática y esto ser causa de caídas, o podría tener también incontinencia urinaria por vejiga neurogénica. En otros casos, un síndrome desencadena otros. Ya hemos mencionado el caso de la hipotensión ortostática como ejemplo y las caídas. Las grandes causas de morbilidad no se han modificado en este grupo etario, han permanecido básicamente en las mismas, la artritis u osteoartritis, es una de las causas más importantes, si no la más importante de discapacidad en el paciente mayor, se va a ver en un seminario.
hipertensión, deterioro neurosensorial y enfermedad cardiovascular también. De hecho, la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de mortalidad en estos pacientes. La lista de enfermedades frecuentes en los pacientes mayores también es larga, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, cuya prevalencia e incidencia aumenta después de los 60 años. Enfermedad coronaria, primera causa de mortalidad. Falla cardíaca, primera causa de hospitalización en mayores. En países industrializados, las arritmias cardíacas a la cabeza, la fibrilación auricular, la estenosis aórtica, como valvulopatía más frecuente. Las demencias con el incremento en la incidencia y la prevalencia de demencia con la edad, sobre todo demencia del tipo Alzheimer, pero no todas las demencias son Alzheimer, de hecho. La diabetes mellitus, 90% más de los pacientes diabéticos en este grupo de edad tienen diabetes tipo 2. Polimialgia reumática y arteritis de la temporal, que son dos entidades autoinmunes que se acompañan de dolor en el caso de la polimialgia reumática, rigidez y en ambos casos aumento de la velocidad de sedimentación globular. En la arteritis de la temporal, la cefalea es característica. Pueden coexistir. También son patologías de pacientes mayores. Cáncer, especialmente carcinomas, tuberculosis por reactivación de focos de primera infección tuberculosa, úlceras de presión o por presión, mieloma múltiple y mielodisplasia, que son dos condiciones también que se ven casi exclusivamente en pacientes mayores, el estreñimiento, que hay que tener claro que el estreñimiento tiene que tener una definición correcta. Aquí también la gente te puede decir yo estoy estreñido, pero en realidad no cumple la definición de estreñimiento. Y mal haríamos en prescribirle laxantes, como a veces sucede. O el paciente te puede decir tengo insomnio, en realidad no es insomnio, es mala higiene del sueño. Entonces no prescriban benzodiazepinas a estos pacientes si no han hecho una buena historia clínica. La sordera, que también en la hipoacusia neurosensorial severa, es una causa importante de discapacidad. Lo mismo sucede con la degeneración de la mácula, las cataratas, en el segundo caso es reversible por cirugía, osteoartritis y osteoporosis, caídas, enfermedad de Parkinson, depresión y suicidio. 15 a 20% de mayores tienen depresión. En la comunidad, la prevalencia aumenta en hospitalizados y en residencias geriátricas, EPOC o bronquitis crónica, con enfisema, hiperplasia prostática benigna, angiodisplasia y diverticulosis colónica, causas de hemorragia digestiva baja en el adulto mayor, herpes zóster, reactivación de focos previos de infección por virus varicela zóster, también es enfermedad de ancianos o adultos mayores, la incontinencia de esfínteres, sobre todo la urinaria más que la fecal, y la hipotermia, que es una condición que se puede ver en pacientes con patología neurológica, grados variables de inmovilidad, trastornos de la piel, o pacientes que tengan hipotiroidismo grave. En ellos podemos encontrar crisis de hipotermia. No tanto, bueno, en el Perú no, salvo ciertas regiones, no se ve casos de hipotermia por exposición al frío intenso del ambiente, ¿no? Pero al menos en Lima no es común, pero sí en otras partes del mundo. Un segundo. Doctor, su micro está apagado. Lo he pagado yo, doctor. Bien, en el caso de las causas de mortalidad, tenemos esta lista de causas de mortalidad, que es una lista antigua, pero lo interesante de todo esto es que no ha sufrido mayor variación. La enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular isquémica sigue siendo la causa más frecuente de mortalidad en los adultos mayores, seguida del cáncer, el accidente cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las infecciones agudas respiratorias, neumonía e influenza. Los adultos mayores, gran parte de la población son independientes. Es muy importante, ¿no? El concepto de independencia o autonomía, que es lo que se ve en la práctica en el paciente que vive en casa
y que tiene una baja frecuencia de utilización de los servicios de salud. ¿Qué es lo que se ve? O lo que no se ve, lo que ustedes van a ver mayormente son pacientes frágiles, porque son los que acuden a los servicios de salud, y pacientes con discapacidades. Entonces, ¿qué sucede acá? Que se forma una especie de, hay una especie de estereotipo del adulto mayor frágil o discapacitado, enfermo, que es lo que vemos en los servicios de salud con los cuales trabajamos, pero no abordamos la mayor parte de pacientes que no tienen este estatus, que son pacientes usualmente independientes. Entonces, cuidado con caer en este estereotipo de los adultos mayores. Los pacientes frágiles son pacientes que se consideran en un estado de prediscapacidad. Son pacientes que no están discapacitados, pero sí son vulnerables. Habitualmente son mayores de 80 años, viven solos o tienen múltiples comorbilidades, vulnerables a la iatrogenia, pueden presentar una mayor frecuencia de caídas, problemas funcionales, cognitivos o afectivos, inmovilidad, incontinencia urinaria y tienen un mayor riesgo de institucionalización. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo dos pacientes, tengo un robusto y un frágil. El frágil, habitualmente definido por los criterios de Fried, puede utilizar otros criterios, eso seguramente en teoría con otros colegas lo han revisado, ¿no? Pero la fragilidad en realidad es un fenotipo, ese es el concepto. O sea, fragilidad es un fenotipo. Que este fenotipo pueda tener solamente una base biológica o multifactorial, eso es motivo de discusión en el ámbito de la especialidad. Yo soy de la opinión que tiene una base multifactorial, ¿no? Con factores psicológicos y sociales que también influyen en que aparezca la fragilidad, no solamente biomédico. Entonces, ¿qué pasa? El ser frágil conlleva que este paciente, ante la misma situación, responda distinto. Ese paciente viene, el robusto, con una neumonía, correcto, puede tener 80, 84, 86 años, pero es un paciente robusto, no es frágil. Ese paciente sale de alta curado de la neumonía y sale de alta caminando en el mismo estado funcional o con una limitación mínima que va a recuperar al cabo de pocos días o semanas. El frágil, todo lo contrario, sale curado de la neumonía, pero no sale muchas veces bien. Sale con silla de ruedas, sale en cama o en camilla, con pañales, algunos con sonda nasogástrica, salen confusos, salen con pérdida de peso, salen con anemia, algunos incluso con úlceras por presión. Algunos no van a volver a caminar, algunos van a caminar después con ayuda, van a recuperarse más lentamente. Ese es el frágil. Entonces, está claro que los servicios de salud tradicionales de medicina interna no ponen la suficiente atención en este detalle. Entonces tenemos pacientes que se hospitalizan por neumonía o pancreatitis o ACV, infección urinaria, qué sé yo, tantas cosas. Pero salen de alta aparentemente curados o controlados de su problema, motivo de hospitalización, pero funcionalmente salen deteriorados. Entonces, ese es el reto que tenemos. Y para eso tenemos que empezar a trabajar de una manera distinta. Los pacientes adultos mayores tienen que ser evaluados de manera diferenciada, con otra forma de ver las cosas, con una valoración geriátrica que sea integral, ¿no? Que me permita mejorar o maximizar mis posibilidades diagnósticas, hacer una lista de problemas, porque en ellos están interrelacionados. Y el BGI, por eso, esa es la justificación por la cual el BGI comprende los aspectos físicos, mentales, socioeconómico y también funcional. La función es todo un reto, ¿no? Mejorar la función de un paciente tiene varias aristas. Viene el paciente siempre con una reserva funcional. Estamos frente al acto médico. ¿Cómo es el acto médico? ¿Cuál es aquí, en el caso de la reserva? ¿Cómo viene el paciente? Si yo tengo un paciente que no hace actividad física, un obeso, un paciente desnutrido, un paciente postrado, su reserva funcional no va a ser buena. Entonces yo estoy aquí en el acto médico.
Mi capacidad, mi experiencia, mi conocimiento es fundamental, pero tengo que controlar otras variables que también influyen en las capacidades funcionales del paciente. Y la motivación obviamente es clave. Siempre lo repetimos y lo decimos hasta el cansancio. Nosotros pedimos tres cosas: un mínimo de conocimiento, educación, cultura al paciente, al cuidador, a la familia, para poder entender lo que uno quiere transmitir. Dos, recursos para poder ayudar en su tratamiento, en su recuperación. Y tres, pedimos sensibilidad, apego, cariño al paciente para poder ayudarlo en este proceso, y motivación de parte de todos ellos, porque si no, no van a haber resultados. La medicina no solamente se basa en recetar fármacos. Eso puede ser para enfermedades agudas en las cuales ustedes ven que la variable es causa-efecto. Tengo una faringoamidalitis, le doy 10 días de antibióticos y se acabó el problema, ¿correcto? Ahí la asociación causa-efecto es notable y la respuesta es rápida. Pero tenemos otros casos en los cuales, en las enfermedades crónicas, la respuesta depende del manejo de varios factores. Un segundo. En el caso del medio ambiente, entonces el medio ambiente es un medio ambiente físico, psicológico y también social. El medio ambiente en muchos pacientes es negativo. Ejemplo clásico es las caídas o son las caídas. Si el medio ambiente físico está lleno de obstáculos, no hay una buena iluminación, el piso es resbaladizo, no hay agarraderas. Si el paciente está sometido a maltrato físico, psicológico, si es un paciente que no tiene recursos, si es un paciente que no puede deambular y requiere que alguien le compre la comida o le cocine, ¿cómo voy a mejorar la función? ¿Cómo voy a recuperarlo de este riesgo de caídas? No voy a poder hacerlo. Entonces, la función siempre depende de varias variables, no solamente de una. Y en geriatría, en muchos pacientes no se cura prescribiendo, más bien lo contrario. Lo que tienen que hacer ustedes es retirar fármacos. Los estilos de vida están directamente relacionados con este proceso de envejecimiento. La actividad física, el control del peso, lo que comemos, nuestra dieta, influyen en la aparición de enfermedades o en otros casos reducen el riesgo de aparición de enfermedades. Los estilos de vida inadecuados, el alcoholismo, el consumo excesivo de tabaco, el consumo de estupefacientes, hasta las conductas sexuales de riesgo, ¿no? Pueden incidir en un mayor, digamos, una mayor probabilidad de sufrir de enfermedad. Y recordar finalmente un tema que vamos a abordar, que también es el viejismo, la discriminación que los pacientes sufren abiertamente o a veces de manera encubierta por parte de la sociedad y el sistema de salud, también contribuyen a una mayor probabilidad de enfermedad y discapacidad en este grupo de edad. Dicen que el secreto de cómo prolongar la vida está en el arte de aprender cómo no acortarla. En la práctica, lo que realmente importa es la edad funcional de la persona y no su edad cronológica. La pregunta no es qué edad tiene, sino cómo está el paciente. Más importante que añadir más años a la vida será dar más vida a los años. Cada intervención que hagamos siempre tiene que valorar este aspecto. Es muy importante. Entonces, las decisiones se toman siempre de manera individualizada. La medicina no es una receta de cocina, no es eso, de ninguna manera, olvídense. La medicina tiene un marco conceptual, tiene guías, tiene recomendaciones, tiene consensos, guías de práctica clínica, tiene normas, ¿no? Pero fundamentalmente al final cada caso es diferente.
cada paciente es distinto. Uno no es igual al otro, por más que tengan la misma patología. Son casos diferentes. Entonces, el médico tiene que ser experto en el manejo de todo el arsenal terapéutico y recordar también cuáles son estas medidas no farmacológicas que se pueden implementar. Muy bien, eso sería todo lo que quería comentarles. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Preguntas o comentarios, dudas? Y si no hay preguntas, entonces vamos a hacer una pausa, por favor, de 5 minutos. ¿Quién es el ponente hoy día? Soy yo, doctor Elías Ortega. Ya, correcto. Elías, anda subiendo tu charla, por favor. En 5 minutos nos encontramos. Está bien, doctor.
Elías, ¿podemos comenzar? Sí, doctor, ¿me logra escuchar? Sí, adelante. Tienes 25 minutos, ya, por favor. Ya, doctor, está bien. Bien, vamos a empezar el seminario 2. Ahí está mi nombre y el tema es viejismo, una nueva forma de discriminación. Vamos a pasar de diapositiva. Ahí está, ahí está. Bien, con respecto al temario, bueno, este es el tema que vamos a tocar a continuación en el seminario. Vamos a empezar por definiendo qué es viejismo. Después vamos a ver qué es un estereotipo, qué es un prejuicio. Y para culminar el seminario tenemos las consecuencias del viejismo en el área de salud, ¿no? Que tanto nos preocupa a nosotros como profesionales de la salud. Bien, a lo largo, bueno, para recordar, a lo largo de la historia, ¿no? Y en varios temas, índoles, nosotros tenemos la costumbre de clasificar, categorizar, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, para ponernos en contexto, nosotros clasificamos en sexo, por ejemplo, en hombres y mujeres, si hablamos de estratificación social, ricos, pobres, ¿no? O, por ejemplo, también puede ser los caracteres físicos, obeso, delgado, altos y bajos. Esto lo vamos a hacer con la edad, casi lo mismo con la edad. Sabemos que a lo largo de la historia hemos tenido varias estratificaciones, por ejemplo, jóvenes, adultos, adultos mayores, después se agregó la estratificación de niñez, infancia, y así hemos pasado estratificando, ¿no? Entonces, todas estas clasificaciones que hemos visto, no solamente son, van, por ejemplo, en la estratificación de infancia, niñez, adolescencia, juventud, ¿no? No solamente son números. Esta clasificación también va a sumar lo que son las actitudes, los sentimientos, las conductas de estas diferentes rangos etarios. Y con respecto al viejismo, ya entrando a lo que es la definición como tal, nos tenemos que remontar justamente a 1969, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, donde Robert Butler, es el personaje que aparece en la imagen, acuñó el término de agems, que si lo traducimos al castellano va a significar edadismo, edadismo, de edad, ismo. Ya luego justamente un argentino que es Leopoldo Salvareza, propuso el término viejismo como tal, como una forma justamente de edadismo que había dicho Butler, pero una forma de edadismo aplicado a las personas adultas mayores. Y lo definió justamente Salvareza como un prejuicio, ¿no?, que las personas tenemos hacia los adultos mayores. Butler ya también acompañó esta definición argumentando que el viejismo se manifiesta como que a partir de actitudes, comportamientos e incluso políticas institucionales. Miren qué importante acuñó el término Butler, políticas institucionales, o sea, ya había como que un aspecto gubernamental, o sea, un aspecto ya superior que también puede ser conducta discriminatoria, entonces dirigido contra estas adultas mayores. Hay políticas gubernamentales que pueden tener algunas conductas discriminatorias con estos adultos mayores, nuestras personas envejecidas. Entonces, así lo podemos categorizar a la definición, ¿no? En términos sencillos, decimos que es una forma discriminativa hacia el adulto mayor, ¿no? Pero aparece una situación que llama la atención. Miren, en el punto 3 yo pongo justamente que la OMS dice, ¿no?, que a partir de la década de 2020 a 2030, lo dijo el pasado mes de octubre, ¿no?, se declara como la década del envejecimiento saludable. Entonces, se aprobó como que incluir a la vejez como una enfermedad. Y esta enfermedad como que va a tener su CIE, ¿no?, su código, su clasificación internacional de enfermedades. Entonces, para muchos especialistas, ya he estado leyendo algunos artículos, es un contrasentido esto, ¿no? ¿Por qué? Ya es que la vejez no significa, o sea, no es sinónimo de enfermedad. Ya hemos visto justamente en el seminario cómo teníamos procesos, ¿no?, envejecimiento. Entonces,
es muy, pero muy cuestionable, ¿no? Entonces hay que subrayarlo eso, ¿no? Bien sabemos que nosotros hemos pasado ya por como la parte introductoria de qué es esto de geriatría, y sí, existen cambios fisiológicos, son normales, sí, pero no son patológicos. Hay un cierto porcentaje que sí puede, el envejecimiento puede ser patológico, sí, ¿no? Pero hay un cierto porcentaje que también el envejecimiento es saludable, ¿no? Entonces, puede ser como que algo risorio también o algo como que podríamos decirlo un contrasentido, ¿no? Esto ya sería un prejuicio, ¿no? O sea, algo así, hacia los adultos mayores, ¿no? Entonces, mucho cuidadito entonces con esto lo que dice la OMS, ¿no? Hay que tomarlos con pinzas. Ya detrás de esto puede ser como que unos factores, puede haber factores económicos detrás, ¿no? Quizás ligados a la farmacéutica, ¿no? De catalogarlo como tal a la vejez como una enfermedad, ¿no? Pero bueno, no es el tema. El viejismo, así para tenerlo claro, es una discriminación hacia las personas mayores, ¿no? Es una discriminación hacia las personas adultas mayores, ¿no? Ahí está la imagen de Butler, que es el que justamente acuñó el término de Haynes. Y bueno, ya pasando a lo que son los estereotipos, ¿no? Los prejuicios, que son conceptos claves que nosotros debemos saber diferenciar, debemos tener en cuenta con respecto al viejismo. Son conceptos que nosotros, cada vez que hablamos del tema de viejismo, tenemos que saberlo. Va a aparecer justamente tres palabritas: estereotipos, prejuicios y discriminación. Y básicamente así lo podemos diferenciar, que los estereotipos es lo que yo pienso, los prejuicios es lo que yo siento y discriminación es lo que yo hago. Los aspectos cognitivos se van a relacionar con los estereotipos. ¿Por qué? Porque es lo que pienso, ¿correcto? Los aspectos afectivos se van a relacionar con los prejuicios. ¿Por qué? Porque es lo que yo siento. Y los aspectos de conducta conductuales se relacionan con la discriminación. ¿Por qué? Porque es lo que yo hago. Sencillo, para que puedan entender. Y arrancamos con los prejuicios. Bueno, los prejuicios en realidad son preconceptos, ojo, son preconceptos, antes del concepto, o juicios justamente que se asumen de manera anticipada, preconceptos de manera anticipada, en relación justamente puede ser a una persona o puede ser ante una situación, etc. Estos operan de manera inconsciente. ¿Por qué operan de manera inconsciente? Porque es subjetivo, es lo que yo siento, son ideas internas, ¿no? Ya que justamente tiene una correlación también con el aspecto afectivo, ¿no? Entonces decimos que es una actitud, puede ser ordinaria o afectiva, adquirida justamente antes de cualquier experiencia que tú puedas pasar, antes de cualquier prueba que tú puedas pasar. Entonces es una actitud que tú tomas. Pero bien sabemos que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de formar prejuicios. Sí, eso es cierto. Nosotros los humanos a veces tenemos sin pasar algo o sin tener alguna situación, pues o sea, tenemos la capacidad de formar estos prejuicios. Pero ningún prejuicio específico es innato. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, tú ya has pasado algo, o una prueba, ¿no? Una experiencia, ya la pasaste. Eso es como que un prejuicio específico sería que hasta a esta prueba que tú ya la pasaste, aún así, ya lo sigues como que poniendo la definición de prejuicio. Entonces, por eso digo que ningún prejuicio específico, o sea, a una situación, una prueba específica va a ser de manera innata. Y si nos vamos a la parte ya de viejismo de las personas adultas mayores, de la forma discriminatoria, las actitudes negativas que nosotros podemos tener hacia las personas mayores, aquellos preconceptos que nosotros negativos que nosotros podemos tener hacia las personas adultas mayores, muchas veces van a reflejar la desvalorización que nosotros mismos podemos tener como personas mismas, ¿no? De lo que nosotros podemos sentir. Nos podemos desvalorizar nosotros mismos, y si nosotros reflejamos ese tipo de ideas, puede justamente cursar con, con problemas internos, más que nada, ¿no? Entonces, los prejuicios muchas veces son manifestados, no son expresados cuando una persona cualquiera, una persona X, está ante una situación de amenaza, tiene una percepción de rechazo en un grupo o quizás se siente menos, ¿no? Es una sensación de inferioridad. Entonces ahí podemos decirlo así, podría ser el origen, ¿no? de los prejuicios, ¿no?
cuando tenemos situaciones de amenazas, una percepción de rechazo, inferioridad, ¿no? Básicamente es una desvalorización de uno mismo, ¿no? Para nosotros adoptar esta posición, que son juicios de manera anticipada. Si nos vamos a los juicios de manera anticipada, pues a los adultos mayores, ya lo vamos a ver algunos ejemplos he puesto en la parte final, que nosotros, que quizás inconscientemente, pensamos de los adultos mayores, ¿no? Y he puesto algunos ejemplos, para más adelante los voy a mostrar. Bueno, con respecto a los estereotipos, que es el otro tipo, que también tenemos que saber como concepto importante si hablamos de viejismo, el estereotipo básicamente son sociales, son concepciones respecto justamente a un grupo etario, que puede ser el grupo de los adultos mayores, que son creencias, ¿no? Que dan una valoración negativa, pues también puede ser positiva, ¿por qué no? Pero dan una valoración negativa hacia algún grupo etario. Y si esta justamente valoración negativa la llevamos a la práctica, pues resulta en prácticas discriminatorias, ¿no? O sea, estas personas. Entonces, este grupo de personas justamente que sufren con algunos estereotipos hacia cierto grupo etario y que le darán una valoración negativa, porque ya habíamos dicho que era lo que yo pensaba, estos estereotipos era lo que yo pensaba, pues justamente si le vamos a la práctica estas ideas, pues van a adoptar conductas pues discriminatorias, ¿no? Entonces son creencias, ¿no? Decimos que eh, son, por ejemplo, imágenes o ideas anticipadas, ¿no? Que nosotros debemos tener. Tiene una carga social, ¿no? Tiene una carga social, son creencias populares, tiene una carga social. Y pongo un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener algunas imágenes o cuadros en la cabeza, ¿no? Que nos hablan del mundo, pero no lo conocemos al mundo. O sea, no lo conocemos antes de conocerlo. Tú tienes algunas imágenes, algunas cabezas por ejemplo, ¿no? Del mundo, pero tú no lo conoces. Entonces, básicamente, como ejemplo puse eso para que puedan entender, ¿no? Son creencias que nosotros tenemos, ¿no? Sin haber justamente conocido, ¿no? Esto. Entonces, en los adultos mayores se les asume como, por ejemplo, ¿no? En los adultos mayores se les va a asumir como iguales a todas las personas que integran un grupo colectivo, o sea, rango etario. Pero, en el fondo, nosotros vamos a desconocer que todo adulto mayor es única e irrepetible. Entonces, esas creencias que nosotros tenemos, ¿no? Que todos los adultos mayores quizás son iguales, ¿no? Y ya voy a ir a algunos ejemplos que quizás nosotros podemos pensar. No asumimos la idea de que por ahí un adulto mayor, otro adulto mayor, como toda persona, ¿no? Es irrepetible, es única. Cada adulto mayor tiene ciertas cosas que lo caracterizan, ¿no? Entonces, no, hay algunos estereotipos, justamente algunas creencias que nosotros tenemos, ¿no? Que todos los adultos mayores son iguales. Bueno, entonces, algunos estereotipos que pueden tener justamente hacia las personas mayores, por ejemplo, son la enfermedad, ¿no? Pensamos que todo adulto mayor pues, es sinónimo de enfermedad, ¿no? O de que tiene un déficit intelectual, o de que hay una dependencia económica, de que la persona está aislada, de que la persona, por ejemplo, eh, tiene ausencia del vínculo con la actualidad, o sea, como que pierde deterioro cognitivo. Entonces hay algunos estereotipos que nosotros podemos tener, algunas creencias que quizás nos hacen pensar esto, ¿no? O sea, hay cosas que debemos de corregir, obviamente, ¿no? Incluso la calidad y expectativa de vida, muchos de estos pacientes eh, pueden mermarse por lo que nosotros podemos pensar de ellos, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Existen algunos criterios que caracterizan justamente a los estereotipos como tal. Hay unos criterios. El criterio de generalización es lo que yo vengo diciendo. Es que nosotros asumimos que todos los ancianos son iguales. Es una creencia. Nosotros asumimos eso. Que todos tienen las mismas características, que todos son iguales. Entonces, los mismos rasgos, etc. Entonces, ese es el primer criterio o el primer aspecto, digamos así, de un estereotipo. El segundo criterio es el criterio de distintividad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se cree justamente que un rasgo, por ejemplo, no sé, las arrugas, por ejemplo, se asocia más a un grupo que a otro.
Se asocia más, hay características específicas de las personas adultas mayores. Entonces, es un criterio de distintividad, ¿no? Un rasgo le caracteriza más a un grupo que a otro. Otro criterio que es parte del estereotipo, ¿no? Se piensa justamente que las diferencias entre dos miembros de grupos diferentes con relación a un rasgo, por ejemplo, la edad, puede ser, se puede ser notoria, no puede ser notoria, puede ser percibida por ambos grupos, por miembros de ambos grupos. Entonces, son criterios justamente que caracterizan un estereotipo, ¿no? Entonces, y aquí justamente he traído una imagen que me pareció importante, ¿no? Voy a minimizar esto, donde justamente vemos un estereotipo, es una valorización que tú puedes hacer. Eso puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Por ejemplo, negativa, ¿qué decimos? Todos los ancianos son pobres, todos los ancianos son débiles y se enferman. Eso es un estereotipo negativo, una creencia que nosotros tenemos, ¿no? También puede ser positivo, por ejemplo, los ancianos hacen amigos con facilidad, las personas adultas mayores hacen amigos con facilidad, son amables, son afectuosos. Entonces, casi todas las personas, por no decir todas, para no generalizar, mira, qué criterio de generalización, entonces, casi todos los ancianos son personas maduras, interesantes con experiencias. Son estereotipos, no son creencias que nosotros podemos tener, ¿no? Quizás negativas, positivas, ¿no? Entonces, estos estereotipos lo que pueden son generar actitudes conductuales, ¿no? Que si en caso son negativas, estas actitudes son discriminación, no es discriminatoria, ¿no? Que justamente desalientan, ¿no? Las actitudes negativas pueden desalentar o alentar justamente la participación activa, ¿no? Y las actividades recreativas de las personas que cursan que están en la tercera edad, ¿no? Cursan con este rango etario. Bien, entonces ya hemos visto prejuicios, ya hemos visto estereotipos. Ahora lo que justamente yo le estaba diciendo antes, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, las personas adultas mayores no son independientes, pueden manejarse por sí mismas. Perdón, no pueden manejarse por sí mismas. Miren qué buen ejemplo, ¿no? Y que puede ser un prejuicio, puede ser justamente un estereotipo. Las personas adultas mayores ven limitadas sus capacidades y son ineficientes, lo que mucha gente dice. Las personas adultas mayores son pasivas e improductivas. Otro ejemplo, ¿no? Las personas adultas mayores no tienen actividad sexual, las personas adultas mayores tienen trastornos cognitivos. Entonces son prejuicios, son ejemplos de prejuicios estereotipos que quizás nosotros podamos tener, ¿no? Y en el fondo no podemos medir justamente la capacidad de, de, de dolor que le podemos estar quizás causando a estos tipos de pacientes, ¿no? Por eso, cada 15 de junio se va a conmemorar el Día Mundial de la Toma de Conciencia, ¿no? Del abuso y maltrato en la vejez, ¿no? Entonces, eso es un día quizás no tan tenido en cuenta por algunas personas, ¿no? Pero bueno, para tener conocimiento, ¿no? De que el 15 de junio se conmemora el día justamente, toma la conciencia del abuso y maltrato en la vejez, ¿no? Bueno, algunas consecuencias justamente en el área de salud, en la práctica clínica, ¿no? Podemos justamente, la subestimación, por ejemplo, en el primer punto vimos la subestimación de las capacidades físicas y mentales de las personas mayores, adultas mayores, pues pueden favorecer la pérdida de la independencia, una mayor discapacidad, mayores índices de depresión e incluso puede causar una mortalidad muchas veces anticipada, ¿no? A la esperanza de vida que podemos tener. Se ha demostrado justamente la importancia de la percepción que tienen las personas adultas mayores de su propio envejecimiento, ya que los adultos mayores con una percepción positiva, miren, una percepción positiva de su propio envejecimiento, pues puede aumentar o puede vivir hasta más de 7.5 años en comparación de las personas pues, que tienen una imagen negativa de su vejez, ¿no? Miren lo importante que es la percepción que puede tener una persona adulta mayor de su propio envejecimiento, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Bueno, por otro lado, justamente hay algunas prácticas discriminatorias, ¿no? Que se realizan, ¿no? Que son basados básicamente en la edad, ¿no? Se han relacionado fuertemente con comportamientos como
reducir el sentimiento de eficacia, disminuir el rendimiento físico-intelectual, y si hablamos fisiopatológicamente, hasta aumenta el estrés cardiovascular. Entonces, estas prácticas discriminatorias que muchas veces se asocian al viejismo, mira todo lo que puedan causar. Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer como personal de salud, justamente, primero debemos elevar el nivel académico de los profesionales de salud, como, por ejemplo, haciendo medidas estratégicas, actualizaciones en el campo de la gerontología, de la geriatría. Tenemos que hacer algunas actualizaciones, implementar una cultura de envejecimiento activo y saludable. El envejecimiento activo y saludable, que es muy importante, es un envejecimiento integral, tanto a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel educativo, ¿no? Para justamente así nosotros disminuir lo que es esto de los prejuicios, estereotipos que nosotros podemos tener hacia las personas adultas mayores, que son, tanto el prejuicio como el estereotipo son conceptos claves de lo que es el viejismo, ¿no? Y básicamente, doctor, eso sería todo de mi presentación con respecto a viejismo. Listo, muchas gracias Elías por tu presentación. Muy bien. No sé si habrá alguna pregunta para el compañero, por favor. ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia con este tema? Pérez Acuña Leonardo, ¿está? Pérez Acuña Leonardo. Pérez Acuña Miguel Ángel. Bueno, se le va a considerar falta, ¿ah? Yo no puedo verificar si están prendiendo, accediendo a la sala y después no están haciendo otras cosas. Bien, entonces este tema del Doctor, viejismo, sí, doctor, disculpe, una consulta. Quería dime, adelante, preguntar al compañero. adelante usted. Sabemos que los prejuicios y los estereotipos han afectado durante los últimos, bueno, siempre ha afectado al adulto mayor, ¿no? Que ha provocado esto, bueno, a un problema en la salud mental en estos pacientes muy recurrentes, tanto al estrés que va a favorecer, ¿no? A ciertos mecanismos fisiopatológicos, ¿no? A problemas de salud, ¿no? Esto ejerciendo también, conllevando aún más a predisponentes a problemas metabólicos, ¿no? Como la hipertensión arterial, la diabetes u otras patologías que son a cargo justamente de la salud mental que puede provocar eso, ¿no? Justamente, ¿de qué manera nosotros podríamos incentivar o concientizar para evitar, ¿no? Los prejuicios, los estereotipos en los pacientes adultos mayores, ¿no? O si, y también si es que ha logrado em, leer de otra parte, si qué riesgo puede tener estos estereotipos o estos prejuicios justamente en la salud mental, ¿no? Sí, Elías, ¿algún comentario? Sí, bueno, con respecto a la pregunta que el compañero dijo, bueno, había mencionado justamente en la parte final que era muy importante justamente implementar lo que es una cultura de envejecimiento activo, ¿no? Y esta es una manera de prevenir justamente algunos problemas de salud mental, como el compañero había mencionado, ¿no? Algunos prejuicios y estereotipos básicamente nosotros como sociedad la tenemos por creencias o por quizás no saber correctamente la fisiología del envejecimiento, ¿no? Y no tienen por qué saberlo, quizás las personas de la comunidad, ¿no? Pero es muy importante justamente prevenir o hacer algunas campañas de consideración, algunas campañas que pueden ser muy importantes para explicar a la comunidad algunos cambios que pueden tener estos pacientes, ¿no? Y con respecto a la pregunta que mencionó
de salud mental. Muchas de los pacientes geriátricos que pueden cursar con problemas de prejuicios estereotipos, la mortalidad básicamente se puede deber a depresión, ¿no? Si hablamos de salud mental. Estos pacientes tienden a deprimirse, de su propio envejecimiento, tienden a tener algunas actitudes hasta negativas que pueden llevar a la mortalidad anticipada, ¿no? Como había mencionado en el seminario. Esa sería mi respuesta, doctor. Bueno, efectivamente, ¿no? Influyen bastante. Porque ¿qué sucede? Cuando uno envejece, envejece siempre bajo la sombra de esos estereotipos y estos prejuicios. Entonces, muchas veces las personas mayores creen que estos prejuicios y estos estereotipos forman parte de la realidad, ¿no? Que es digamos, el patrón o la norma o la forma como ellos deberían envejecer, como deberían vivir su vejez. Definitivamente, pues, son bastante negativos. En el caso de mi grupo, discutimos hace algunos días algunos aspectos de la sexualidad, de la vida sexual, cómo la sexualidad se ve influenciada por estos prejuicios y estereotipos, ¿no? Entonces, los adultos mayores envejecen creyendo de que ellos son personas asexuadas, son personas que no tienen posibilidades de tener vida sexual. Y así también las oportunidades de crecimiento y desarrollo, las oportunidades de aprendizaje, de poder trabajar, de poder pasar el tiempo libre de la mejor forma, de restablecer su vida social, de tener una pareja, ¿no? Las oportunidades de viajar, de conocer nuevos lugares, las oportunidades de tener emprendimientos, de poder tener un negocio propio. Todo esto se afecta bastante por culpa del viejismo. Entonces, es un mal o es un problema que debería incluso más antes ya ser abordado, ¿no? Incluso lo que sucede en las sociedades orientales, ¿no? Por poner un ejemplo, en Japón. En Japón, no sé si ustedes saben, hay un curso que se llama Educación para la Vida. Los niños en los primeros 2 años hacen un curso que se llama Educación para la Vida, que es el curso más importante de su currícula. El niño aprende en la escuela, por ejemplo, a limpiar la escuela. Ellos limpian la escuela. Ellos ayudan a preparar los alimentos, a distribuirlos en el colegio. Ellos siembran un árbol y lo cuidan hasta que el árbol comience a florecer, la plantita comience a florecer. Ellos son sistemáticamente pues educados en algunos principios, ¿no? Morales o valores que después cuando son adultos se ven reflejados. Hacen representaciones teatrales de adultos mayores. ¿Para qué? Para inculcarles el respeto al adulto mayor. Entonces, eso necesitamos nosotros como sociedad. Empezar a trabajar cada vez más y más antes, desde la juventud, la infancia, los niños pequeños. Porque ya la generación de padres es una generación que está ya crecida, pues una generación perdida, ¿no? Ya están formados. Tenemos que empezar con los niños en el colegio. Esa sería una opción, ¿no? Para poder en el futuro ir reduciendo el viejismo. Por otra parte, de manera casi irreversible, también hay otro factor, el factor del empoderamiento de los adultos mayores. ¿A qué se refiere? Está en los libros, en las revistas. En la medida que las sociedades envejecen más y más, el porcentaje de adultos mayores también aumenta. Entonces, los adultos mayores, al ser más numerosos, tienen opciones de poder tomar una serie de decisiones y poder ocupar cargos de gestión y modificar, ¿no?, la realidad. Eso se llama empoderamiento. También es una realidad, que es una situación que se está viendo en las sociedades más envejecidas. Ejemplo es la representatividad del voto. Si yo tengo cada vez mayor cantidad de adultos mayores, el caudal electoral de los adultos mayores es cada vez más importante. Entonces, los partidos políticos toman en consideración
a los adultos mayores al momento de establecer una propuesta de gobierno, un plan de gobierno. Aunque aquí en el Perú, pues, eso no se puede todavía comentar, porque los planes de gobierno nunca se hacen. Pero es una situación que ya se ve en otros países. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, quedamos por hoy aquí. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar el día miércoles. Que estén bien, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.